Mi mamá me echó de su casa por decirle la verdad, que su esposo tenía otra familia en Querétaro, un hijo secreto y una boda planeada con Marcela Ochoa, la directora de la empresa donde trabajaba. Lo peor no fue que no me creyera. Lo peor fue que él se inclinó hacia mí, sonrió como si ya hubiera ganado, y me dijo en voz baja: «Tu mamá siempre me va a creer a mí antes que a ti. Que no se te olvide. Me llamo Brenda. Y tenía 14 años cuando mis papás se divorciaron. No hubo gritos ni escenas en la calle. Fue más frío. Un día dejaron de hablarse como esposos y empezaron a hablarse como dos personas cansadas, sin saber qué hacer con lo que habían construido. Mi papá, Alejandro, se fue a vivir a Querétaro por trabajo. Mi mamá, Patricia, se quedó conmigo en León, Guanajuato. Al principio pensé que, aunque todo doliera, al menos íbamos a aprender a vivir las dos juntas. Pero mi mamá empezó a salir con alguien casi de inmediato. Así llegó César a nuestras vidas. César parecía correcto por fuera. Tenía buen trabajo en una empresa grande, usaba camisas planchadas, hablaba con seguridad y sabía hacer reír a mi mamá. Ella se veía distinta con él, como si necesitara demostrar que todavía podía empezar de nuevo. Pero desde el primer día, hubo algo en la forma en que César me miraba que me incomodó. No era una mirada rara en el sentido obvio. Era peor para mí. Era una mirada de juicio, como si yo fuera un estorbo en la vida nueva que él quería construir con mi mamá. Una tarde, como un mes después de que él empezó a quedarse casi todos los días en la casa, lo escuché hablar con mi mamá en la cocina. «A tu hija le hace falta que alguien le ponga límites», le dijo. «Está en una edad complicada». Yo estaba en el pasillo, con la mochila todavía colgada del hombro. Me quedé quieta, esperando que mi mamá dijera algo en mi defensa. Pero ella respondió: «Sí, lo sé. Por eso me da tranquilidad que estés aquí». Me quedé parada sin saber qué hacer con eso. Entendí que para ellos yo no necesitaba apoyo. Necesitaba corrección. Al principio fueron comentarios pequeños: mi cabello, mi ropa, mi forma de contestar, el tiempo que pasaba encerrada, lo que comía. Siempre había algo. Menos de un año después, se casaron, y entonces César dejó de actuar como invitado. Empezó a hablar como si la casa también le diera derecho sobre mí. La primera vez que realmente me hizo daño fue durante una cena, unos 6 meses después de la boda. Yo traía unos jeans nuevos que había comprado con dinero que estuve juntando durante semanas. Me gustaban mucho, me hacían sentir bien, o al menos eso creía hasta que me senté en la mesa. César levantó la vista de su plato y sonrió. «Esos jeans ya te quedan demasiado justos, ¿no, Brenda?» Sentí cómo se me calentaba la cara. «Así son», dije, tratando de sonar tranquila. «Así se usan». Él dejó el tenedor sobre el plato, como si estuviera hablando de algo muy serio. «No lo digo por molestar. Lo digo por tu salud. A veces uno no se da cuenta de que está cambiando de cuerpo». Luego agregó más bajo: «Pero lo suficiente para que yo lo escuchara, y no precisamente para bien». Tenía ganas de llorar, pero no quería darle ese gusto. Mi mamá intervino con esa voz suave que usaba cada vez que quería justificarlo. «Ay, Brenda, César solo se preocupa por ti. No todo lo tomes tan personal». Ese fue el patrón durante años. César decía algo cruel, lo envolvía en preocupación, y mi mamá lo defendía como si él estuviera haciéndome un favor. Cuando yo intentaba decirle que sus comentarios me lastimaban, ella suspiraba, cansada de mí. «Eres muy sensible», decía. «Tienes que aprender a tomar las cosas con más madurez». César solo bromea. Y César se quedaba ahí, con esa sonrisa pequeña, satisfecho de ver que otra vez yo quedaba como la exagerada. Empecé a llamar más a mi papá. Nuestras videollamadas por WhatsApp se volvieron mi refugio. Él escuchaba de verdad. No interrumpía para decirme que estaba imaginando cosas. No me decía que yo era difícil ni que debía entender a César. Solo me preguntaba cómo estaba, qué necesitaba, qué podía hacer desde lejos. Mi papá pagaba la pensión puntualmente, incluso más de lo que estaba obligado a dar. Pero el dinero no cambiaba lo que pasaba dentro de la casa. De poco servía tener la escuela pagada si en la casa yo vivía cuidando cada palabra. Todo cambió cuando nació mi medio hermano, Gael. Yo tenía 17 años y estaba en el último año de prepa.
Intentaba concentrarme en mis exámenes, en los trámites de admisión y en mi promedio. Pero la casa se transformó. Todo giraba alrededor del bebé. Gael no tenía culpa de nada, pero fue como si mi existencia hubiera terminado de borrarse. Mi mamá estaba absorbida por él. César se paseaba como padre perfecto, tomando fotos, recibiendo felicitaciones, hablando de su familia con una emoción que nunca había mostrado cuando se refería a mí. Yo solo existía cuando algo salía mal. Si cerraba mi puerta un poco fuerte y Gael despertaba, era mi culpa. Si dejaba un vaso en la mesa, era porque no ayudaba. Si necesitaba silencio para estudiar, era egoísmo. Si me encerraba en mi cuarto, era mala actitud. Pensé que César iba a ponerse peor con la llegada del bebé. Creí que tendría más motivos para humillarme. Pero ocurrió algo inesperado, empezó a viajar mucho por trabajo. Decía que la empresa lo necesitaba en Querétaro. Reuniones, clientes, juntas con directivos. A veces se iba 2 días, a veces una semana, y esos viajes se convirtieron en mi descanso. Cuando él no estaba, la casa se sentía más ligera. Yo podía cenar sin esperar un comentario. Mi mamá también parecía más tranquila, aunque siempre contaba los días para que César volviera. Hacía videollamadas con él. Le mandaba fotos de Gael. Le preguntaba si ya había comido, si el hotel estaba bien, si no estaba trabajando demasiado. Yo solo pensaba, ojalá alguna vez me escuchara así a mí. Mi último año de prepa terminó mejor de lo que esperaba. Me enfoqué en estudiar, ayudé con el álbum de generación y empecé a hacer planes reales para irme, documentos, fechas, exámenes. El día de mi graduación, mi papá cumplió su promesa y fue a León. Lo vi entre el público, sentado con una sonrisa enorme, aplaudiendo como si yo hubiera ganado algo inmenso. Mi mamá también estaba ahí, con Gael en brazos y César a su lado. Pero cuando crucé el escenario para recibir mi certificado, busqué primero la cara de mi papá. Después de la ceremonia, él me apartó un momento. «Hablo en serio, Brenda», me dijo. «Yo me encargo de la inscripción, los libros y lo que haga falta para que estudies tranquila. Te lo ganaste». Pasé los exámenes y trámites que más me importaban, pero yo ya sabía cuál quería: la Universidad Autónoma de Querétaro. Era la opción que tenía más sentido. Estaba en la ciudad de mi papá, lo bastante lejos de la casa de mi mamá, para no tener que volver seguido, pero cerca de alguien que sí me hacía sentir querida. Esperé hasta una cena para decirlo. Mi mamá estaba dándole papilla a Gael. César acababa de volver de otro viaje y se quejaba del tráfico de la carretera, del hotel, de la comida, de todo. Aproveché un silencio. «Me aceptaron en Querétaro», dije. «Voy a estudiar administración allá». Mi mamá se quedó con la cuchara en el aire. «¿En Querétaro?», preguntó. «Ahí vive tu papá». Asentí. César soltó una risa baja. «Mira nada más», dijo. «Al final tu papá sí iba a servir para algo. Pagar una universidad. ¿Quién lo diría?». Apreté el tenedor tan fuerte que me dolieron los dedos. Quise contestarle. Quise decirle que mi papá había hecho por mí mucho más que él en todos esos años. Pero no lo hice. No quería perder el control frente a él. Mi mamá no dijo mucho. Me pareció ver alivio en su cara, como si mi decisión resolviera algo que ella no se atrevía a decir. Yo me iba, y ella podría quedarse con César y Gael sin la hija del matrimonio anterior cerca. A la mañana siguiente, empaqué lo que pude en 2 maletas y una mochila. Mi mamá estaba ocupada con Gael y apenas se dio cuenta de que yo bajaba mis cosas. César ya se había ido a trabajar. Mi papá me compró el boleto de autobús y me esperó en la central de Querétaro. Entre la espera y la carretera fueron varias horas. Cuando lo vi al final del andén, sentí que por primera vez en años alguien estaba feliz de recibirme. Su casa estaba en una zona tranquila, en el refugio. No era una mansión, pero para mí se sintió enorme. Tenía luz, plantas, olor a café y una recámara preparada para mí. Sara, la prometida de mi papá, me esperaba en la puerta. Yo no sabía qué esperar de ella. Era más joven que mi mamá. Tenía el cabello rojizo, jeans manchados de pintura y una sonrisa que no parecía fingida. «Brenda», dijo, y me abrazó sin exagerar, pero sin incomodidad. «Qué gusto que ya estés aquí. Tu cuarto quedó listo. Espero no haberme pasado con la decoración». El cuarto tenía un escritorio amplio,
una repisa para libros y una ventana que daba al patio. No había llanto de bebé. No había comentarios de César. No tenía que medir cada movimiento. Solo silencio. Esa noche mi mamá me llamó, después de encontrar la nota que le dejé. «¿Pudiste despedirte bien?», dijo, con tono dolido. «Gael te estuvo buscando». «Gael está muy chiquito, mamá», respondí. «Mañana se le va a pasar». Hubo un silencio incómodo. «Eso es muy cruel de tu parte», no contesté. Yo sabía que no era crueldad. Era cansancio. Las primeras semanas en Querétaro fueron extrañas, pero buenas. Me fui acomodando a la casa, a la ciudad, a vivir sin miedo. Sara trabajaba como maestra de arte y tenía una forma sencilla de hacer que la gente se sintiera bienvenida. A veces tomábamos chocolate caliente y hablábamos de mis clases o de cosas pequeñas. Mi papá insistió en que no tenía que trabajar, que él podía cubrir mis gastos. Pero yo quería sentir que también estaba construyendo algo por mi cuenta. Conseguí trabajo de medio tiempo en una cafetería cerca de la universidad, el Café Jacaranda. No era fácil. Había horas pesadas, clientes impacientes y días en los que salía con los pies adoloridos. Pero me gustaba. Las propinas ayudaban y por primera vez mi esfuerzo no era usado para humillarme. Cuando empezó el semestre, renté un cuarto en una casa compartida cerca de la universidad. Mi compañera se llamaba Jimena, estudiaba música y practicaba violín a horas raras. A veces me despertaba temprano con sus escalas, pero también me dejaba café en el escritorio. Nos hicimos amigas sin forzarlo. Estudiaba administración, trabajaba en la cafetería entre clases y llegaba cansada, pero ese cansancio era distinto. Era mío. No venía de estar soportando a César. Pasaron varios meses así. Y entonces, un martes cualquiera por la tarde, todo cambió. El café estaba cerca de varias oficinas, así que no era raro atender a gente con camisa formal. Yo estaba recogiendo vasos cuando escuché una risa conocida. Miré hacia la esquina del local y se me cerró el cuerpo. Ahí estaba César. Pero no estaba en una junta. No estaba con clientes. No estaba en una comida de trabajo. Estaba sentado frente a una mujer que yo no conocía, tomándole la mano sobre la mesa. Y segundos después se inclinó para besarla con una confianza que no dejaba espacio para malentendidos. Me quedé helada con la charola en las manos. «Elisa», le dije a mi compañera, tratando de que no me temblara la voz. «¿Puedes cubrir la mesa 12? Necesito tomar mi descanso». Me metí al área de empleados. Desde la ventanita de la puerta todavía podía verlos. César sonreía de verdad. No como sonreía en mi casa, no con esa mueca de burla. Sonreía como un hombre feliz. Saqué el celular y empecé a grabar. Me temblaban los dedos. Solo sabía que necesitaba una prueba. Cuando se fueron, Elisa entró y me encontró sentada en una caja de refrescos, blanca como papel. «¿Qué pasó?», preguntó. «¿Conocías a ese señor?». «Sí», dije con cuidado. «Lo conozco. No quería que me viera trabajando aquí». Elisa frunció el ceño. «¿Y a ella?». Negué con la cabeza. Elisa abrió los ojos, emocionada con el chisme. «¿No sabes quién es?». «Es Marcela Ochoa. Ha salido en Notas Empresariales de Querétaro. Es la directora general de Grupo Montiel. Siempre anda en eventos de beneficencia y cosas de empresarios». Sentí un golpe en el pecho. Grupo Montiel era la empresa donde trabajaba César. Esa noche no pude dormir. Cerca de la medianoche, abrí mi laptop y busqué su nombre. Marcela Ochoa apareció de inmediato. Perfil profesional, fotos de eventos, entrevistas, reconocimientos. Directora general de Grupo Montiel. Al principio, encontré publicaciones de trabajo. Luego di con fotos etiquetadas en eventos y con una cuenta personal que no era completamente privada. Si no hubiera buscado su nombre con intención, nunca habría llegado ahí. Y entonces encontré a César. No en una foto escondida. Estaba en muchas. En cenas de empresa, en eventos formales, en viajes. Siempre cerca de Marcela, demasiado cerca para ser solo un empleado. Luego vi una foto de los dos en un parque, con un niño de unos 3 años entre ellos. César lo cargaba en hombros. Los tres sonreían. El texto decía: «Mis 2 hombres favoritos. Falta poco para hacerlo oficial. Bendecida con la familia que siempre soñé». Me quedé mirando la pantalla sin respirar bien.
Ese niño parecía incluso mayor que Gael. Las fechas no dejaban dudas. César había construido esa otra familia mientras mi mamá estaba embarazada o recién criando a mi hermano. Seguí bajando. Había fotos de cumpleaños, de Navidad, de paseos y de una feria en Querétaro. En una, Marcela escribía: a veces la familia perfecta llega cuando menos la esperas. Gracias por esperar el momento correcto para construir esto conmigo. El momento correcto. No había esperado nada. Había mentido. En León era el esposo de mi mamá y el padre de Gael. En Querétaro era la pareja de Marcela y el padre de otro niño. Marcela no parecía saber que era la otra mujer. Creía estar con un hombre soltero, paciente, trabajador, supuestamente honesto. Guardé capturas de todo. Fotos, fechas, textos, comentarios, una por una. No quería que después él dijera que yo inventaba cosas. Cerca de las 3 de la mañana cerré la computadora. Tenía clase temprano, pero dormir ya era imposible. Pensé en mi mamá, en cómo lo miraba y cómo lo defendía cada vez que él me aplastaba con una frase disfrazada de broma. «¿Qué nos hiciste, César?», murmuré en la oscuridad. Una semana después, tomé un autobús a León. No le dije a mi papá. Sabía que él me habría pedido pensarlo mejor o al menos acompañarme. Pero sentía que esto tenía que hacerlo yo. Llevaba el celular lleno de pruebas y el pecho lleno de miedo. Mi mamá abrió la puerta y se sorprendió al verme. «Brenda», dijo, «no te esperábamos». Gael caminaba alrededor de sus piernas con un carrito de plástico en la mano. Por un segundo, todo pareció casi normal. Entonces, apareció César detrás de ella. «Vaya, vaya», dijo con su tono de siempre. «¿Qué pasó? ¿Te corrieron de la universidad por reprobar y vienes a que te rescaten?» Mi mamá soltó una risa nerviosa. «César, no empieces. Seguro Brenda está bien, ¿verdad, hija?» Forcé una sonrisa. «Sí. Voy con promedio alto, de hecho». César me miró de arriba a abajo. «Qué bueno. Aunque esos pantalones cada vez te quedan más flojos. ¿Ahora está de moda vestirse como si la ropa fuera prestada?» Me mordí la lengua. Yo había bajado de peso desde que trabajaba en la cafetería. Entre las clases, los turnos y caminar de un lado a otro, mi cuerpo había cambiado. Pero César nunca perdía oportunidad de hacerme sentir mal. Si subía de peso, era burla. Si bajaba, también. Durante todo el día siguió igual. Si ayudaba en la cocina, lo hacía mal. Si me sentaba, era floja. Si miraba el celular, era adicta. Si estaba callada, era mala educación. Yo lo observaba desde afuera, como si por fin pudiera verlo completo. Ese hombre que se sentaba a burlarse de mí era el mismo que había estado jugando a la familia perfecta con su jefa una semana antes. El mismo que tenía otro hijo. El mismo que planeaba otra boda. En la cena, mi mamá sirvió pollo en salsa verde con arroz. Yo me puse una porción normal de puré de papa que había quedado del día anterior. César levantó las cejas. «Con calma, Brenda. Deja algo para los demás». Seguí comiendo en silencio. Él miró a mi mamá con fingida preocupación. «Si tu hija va a venir seguido, vamos a tener que comprar otro refrigerador». Mi mamá soltó una risita, como si fuera un comentario inocente. Lo miraba con tanta adoración que me dolió. No tenía idea. O tal vez una parte de ella no quería tenerla. Mi celular pesaba en mi bolsillo. Ahí estaba todos sus viajes, su relación con Marcela, su hijo secreto. Solo tenía que desbloquearlo y mostrarle. Pero me quedé quieta. Después de cenar, subí hacia mi antiguo cuarto. Necesitaba respirar, ordenar las ideas, decidir cómo decirlo. La voz de César me detuvo en las escaleras. «¿A dónde crees que vas?» Volté. «A mi cuarto». César se rió. «¿Tu cuarto? Ese ya es mi oficina. Lo convertimos hace meses. ¿No te dijo tu mamá?» Mi mamá apareció en el pasillo, cargando a Gael. «Se me olvidó mencionarlo», dijo, evitando mis ojos. Tragué saliva. «¿Puedo dormir en el sillón?» César negó con la cabeza. «Vas a estorbar. Mejor regrésate a Querétaro esta noche». Miré a mi mamá. Esperé que dijera algo, que al menos ofreciera una cobija, una esquina, cualquier señal de que yo seguía teniendo un lugar ahí. Pero ella solo asintió. «César tiene razón, hija.
Sería mejor que busques dónde quedarte hoy. Aquí está complicado con el niño. Algo dentro de mí se rompió. No fue solo el cuarto. Fue entender que mi mamá no había olvidado decirme que ya no tenía habitación. Simplemente no le había importado. ¿Por qué siempre haces esto?, le pregunté. La voz me temblaba. ¿Por qué siempre te pones de su lado? ¿De verdad no ves cómo me trata? ¿No lo has visto todos estos años? Mi mamá acomodó a Gael en su cadera y frunció el ceño. Brenda, otra vez estás exagerando. César solo tiene un sentido del humor pesado. Tú siempre te lo tomas todo como ataque. ¿Sentido de humor? Solté una risa seca. ¿Así le llamas a burlarse de mi cuerpo, de mi ropa, de mi escuela, de mi papá, de todo lo que hago? Él me odia, mamá. Siempre me ha odiado. Y tú nunca me defendiste. César dio un paso al frente, con esa sonrisa que me había perseguido durante años. Ya, Brenda. No hagas una escena. No conviertas esto en otro berrinche de adolescente. Ahí se me acabó la paciencia. Cállate, dije. Mi mamá abrió mucho los ojos. Yo saqué el celular. Tú ya no vas a hablar. Abrí la primera foto y se la puse frente a la cara. Era la imagen de César besando a Marcela en el café Jacaranda. Su sonrisa desapareció. El color se le fue de la cara. ¿Qué es eso?, preguntó mi mamá, acercándose. Ah, César, ¿qué pasa? ¿Quieres explicarle tú?, dije. ¿O le explico yo qué tipo de viajes de trabajo haces en Querétaro? Pasé a la siguiente foto. César con Marcela y el niño. O tal vez prefieres contarle de tu prometida. Tu jefa, Marcela Ochoa. La directora general de Grupo Montiel. La mujer con la que tienes otro hijo. La casa quedó en silencio. Solo se escuchaba la respiración inquieta de Gael. César abrió la boca, pero no le salió nada al principio. Eso no es lo que parece, dijo al fin. ¿Qué parte?, pregunté. ¿No eres tú en las fotos? ¿No es tu hijo? ¿No es tu anuncio de compromiso de hace 2 semanas? ¿No son ustedes en Navidad, en cumpleaños, en viajes? Mi mamá estaba pálida. Brenda, dijo apenas. ¿Qué estás diciendo? Me giré hacia ella. Que César lleva años con otra familia en Querétaro. Todas esas veces que decía que viajaba por trabajo, también iba a verla a ella. Marcela cree que él es soltero. Cree que se van a casar. Tienen un hijo juntos. No, dijo mi mamá. Su voz fue tan baja que casi no la escuché. Sí, mamá. Mira las fechas. Mira todo. Le acerqué el celular. Alcanzó a mirar una foto, lo suficiente para reconocerlo, pero apartó la cara como si le quemara. No quiero ver nada. Mamá, por favor. No quiero ver nada, repitió, ahora gritando. Gael empezó a llorar. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a inventar algo así? No lo estoy inventando. Siempre lo odiaste, dijo, con la cara roja y los ojos llenos de lágrimas. Siempre quisiste separarnos. Nunca soportaste que yo fuera feliz. Sentí que esas palabras me partían por dentro. Te estoy mostrando pruebas. No, dijo. Me estás mostrando tu coraje. Eso es lo que veo. Tu necesidad de destruir lo único bueno que tengo. ¿Lo único bueno?, repetí. Ella apretó a Gael contra su pecho. César ha sido mejor padre para tu hermano de lo que tu papá fue para ti. Esa frase me dejó sin aire. Me quedé mirándola. Por un momento ya no sentí enojo. Solo un cansancio enorme, como si algo que llevaba años sosteniéndose me hubiera caído encima. Mi mamá caminó hasta la entrada, abrió la puerta y tomó mi mochila del piso. La arrojó al jardín. «Fuera», dijo. «Mamá, fuera de mi casa. No quiero escuchar más mentiras». Caminé hacia la puerta con las piernas pesadas. Al pasar junto a César, él ya había recuperado la sonrisa. Se inclinó apenas, lo suficiente para que solo yo lo escuchara. «Tu mamá siempre me va a creer a mí antes que a ti. Que no se te olvide». No respondí. Si abría la boca, iba a llorar ahí mismo. Recogí mi mochila del pasto y pedí un taxi a la central. Esperé el siguiente autobús a Querétaro. Entre la espera y el camino llegué de madrugada. Me fui mirando la ventana sin ver realmente nada. La frase de mi mamá me repetía en la cabeza. «No tengo hija». Todavía no lo había dicho,
pero esa noche lo sentí antes de escucharlo. Al día siguiente, después de no dormir, abrí otra vez el perfil de Marcela Ochoa. Me quedé mirando el botón de mensaje durante varios minutos. No sabía si tenía derecho a meterme más, si ella me iba a creer o si todo iba a empeorar. Pero recordé a César sonriendo en la puerta. Recordé su voz. Recordé a mi mamá arrojando mi mochila al jardín. Entonces escribí: Señora Ochoa, tengo información importante sobre César. Sé que esto puede sonar extraño, pero necesito hablar con usted. Tiene que ver con su compromiso. Primero me preguntó quién era yo. Le mandé una foto donde César salía con mi mamá y conmigo, y otra donde aparecía con Gael. La respuesta llegó después de unos minutos. ¿Con César? Necesito entender qué está pasando. Acordamos vernos en el Café Jacaranda. La sugerencia fue de ella, sin saber que yo trabajaba ahí ni que en ese mismo lugar había descubierto todo. Llegué temprano, me puse el uniforme y le pedí a Elisa que me cubriera unos minutos si era necesario. A las 2 en punto, Marcela Ochoa entró por la puerta. Era una mujer elegante, de esas que no necesitan levantar la voz para imponer presencia. Traía el cabello recogido y una expresión seria, aunque no fue grosera. Cuando me acerqué a su mesa, me miró con atención. ¿Brenda? Sí, dije. Gracias por venir. Tu mensaje me dejó preocupada. ¿Qué pasa con César? Me senté frente a ella. Sentí vergüenza, aunque yo no era la que había hecho nada malo. Antes de mostrarle algo, quiero decirle que lo siento mucho. De verdad. Su rostro cambió apenas. ¿Sentir qué? Saqué mi celular y abrí una foto reciente de mi mamá con César y Gael. Esta es mi mamá, Patricia, y este es su esposo, César, mi padrastro. Marcela miró la pantalla. Su mano se quedó inmóvil junto a la taza de café. No entiendo. César está casado con mi mamá desde hace años. Viven en León. Tienen un hijo, Gael. Mi hermano. Marcela no parpadeaba. Eso no puede ser. Pasé a otra foto. Luego a otra. Capturas de publicaciones, fechas, fotos familiares. Después, abrí las imágenes de su cuenta donde aparecía César. Yo sé que usted tiene un hijo con él, dije con cuidado. Y sé que él le dijo que era soltero. Pero no lo es. Lleva años viviendo una doble vida. Con mi mamá en León y con usted aquí. Marcela se quedó callada tanto tiempo que pensé que se iba a levantar. Por fin habló. Me dijo que viajaba a León por su madre enferma, murmuró. Me dijo que no tenía familia, que no había podido formar una porque trabajaba demasiado. Se rió, pero no había humor en esa risa. Yo lo defendí en la empresa. Lo recomendé para ascensos. Cuando me decían que era demasiado ambicioso, yo metía las manos por él. No creo que usted supiera, dije. Por eso vine. Ella respiró hondo. El rostro se le endureció, no contra mí, sino como si una parte de ella se hubiera cerrado para poder seguir de pie. Gracias por decírmelo, Brenda. Lo siento. No me pidas perdón tú, respondió. El que tiene que explicarme esto es él. Se levantó, tomó su bolso y dejó dinero sobre la mesa. Necesito hacer algunas llamadas. La vi salir con la cabeza alta. Marcela no necesitó años. Vio las pruebas y no apartó la cara. Poco más de 2 semanas después, mi celular sonó mientras estaba en el cuarto que rentaba. Era mi mamá. Contesté con el corazón acelerado. ¿Estás feliz?, gritó apenas tomé la llamada. ¿Ya estás satisfecha? ¿Mamá? Lo suspendieron primero. Luego auditoría interna revisó sus gastos, sus correos, todo. Dicen que había viáticos que no cuadraban. Cosas de la empresa usadas para asuntos personales. Esa mujer lo reportó y lo corrieron. Brenda. Lo hicieron firmar un convenio de salida. ¿Entiendes lo que hiciste? Me senté en la cama. Jimena, que estaba practicando con el violín, dejó de tocar. Él hizo eso, mamá. No yo. No entiendes nada, dijo ella, llorando. César era lo mejor que me había pasado. Era el mejor padre que tu hermano podía tener. Te estaba engañando. Tenía otro hijo. Iba a casarse con otra mujer. Porque tú te metiste, gritó. Porque no pudiste dejar de odiarlo. Porque siempre fuiste igual que tu papá, fría, rencorosa. Me dolió, pero esta vez no me sorprendió.
Marcela tenía derecho a saber. Tú también. No vuelvas a hablarme de ella. Mamá, por favor. Él las usó a las dos. Su voz cambió. Se volvió fría, seca, desconocida. No tengo hija. Me quedé inmóvil. ¿Qué? Para mí ya no existes, Brenda. No vuelvas a llamar. No vuelvas a buscarme. Hiciste tu elección. La llamada se cortó. Me quedé mirando la pantalla con lágrimas bajándome por la cara. No lloré fuerte. Solo sostuve el celular como si todavía pudiera sacar de él una explicación distinta. Jimena se acercó despacio. Brenda, ¿qué pasó? Le conté todo como pude. Ella me abrazó, me preparó té y me ayudó a llamar a mi papá. Alejandro y Sara llegaron esa misma noche. No preguntaron si estaba exagerando. No me dijeron que debí quedarme callada. Mi papá me abrazó tan fuerte que por fin pude llorar. Hiciste lo correcto, me dijo Sara, sentada a mi lado. Que duela no significa que estuviera mal. Ha pasado un año desde entonces. Sigo en la Universidad Autónoma de Querétaro. Mantengo buenas calificaciones y todavía trabajo en el Café Jacaranda. A veces veo entrar hombres con camisa formal y por un segundo se me aprieta el pecho, pero sigo. Mi papá y Sara se casaron en una ceremonia pequeña en Bernal. Fue sencilla y bonita. Me pidieron estar con ellos. Sara está embarazada ahora. Voy a tener una hermanita. La primera vez que me lo dijeron, sentí miedo de volver a quedar fuera, aunque sabía que no era justo pensar así. Sara me tomó la mano y me dijo, Brenda, no estás aquí de visita. También eres parte de esto. De mi mamá y César sé poco, casi siempre por conocidos de León. César no volvió a conseguir un puesto como el que tenía. La auditoría dejó demasiadas manchas. Empezó a beber más y a culpar a todos menos a él. Mi mamá tuvo que buscar trabajo en un supermercado. Gael está en una guardería porque ya no pueden pagar a alguien que lo cuide en casa. En León algunos se enteraron y mi mamá dejó de contestar preguntas. A veces, cuando no puedo dormir, me pregunto si debí quedarme callada. Si mi mamá habría sido más feliz sin saber. Si Gael tendría una casa más tranquila. Si Marcela y su hijo habrían seguido creyendo en una mentira cómoda. Pero luego recuerdo a César en la puerta, sonriendo mientras mi mamá me echaba. Recuerdo sus comentarios, su manera de hacerme pequeña, su seguridad de que nadie iba a creerme. Yo no armé esa mentira. Solo fui la primera que dejó de fingir que no la veía. No sé si algún día mi mamá se arrepienta. Hay días en que todavía quiero que me llame. Otros días entiendo que tal vez nunca va a hacerlo. Lo que sí sé es que ya no vivo en una casa donde tengo que pensar cada palabra antes de decirla. Ya no siento que tengo que pedir permiso para existir. Y no sé si hice todo bien. Lo único que sé es que ya no podía seguir cargando una mentira que no era mía.